Ok, muy buenas noches. Un saludo a todos nuestros amigos, principalmente a la gente que está en el sector marítimo. Háblese de gente de puertos, gente que está en las agencias consignatarias, aduaneras, gente que hace negocios con el mar, la gente que transporta, que hace el multimodal, a nuestros amigos, colegas que andan embarcados tanto en la zona de Campeche, en el cabotaje o en altura, la gente de la construcción naval. Les damos la bienvenida. Esta es una presentación que estamos haciendo con colegas experimentados que a lo largo de muchos años han tenido una trayectoria bastante fuerte en nuestro sector, trabajando no solo para llevar el pan a su casa, sino que también preocupados por lo que es el sector marítimo, en donde englobamos a todos estos que mencioné anteriormente. Soy el capitán Faustino Suárez Rodríguez, quiero darle la bienvenida. Es una experiencia esta la que estamos realizando. Y el día de hoy tenemos como invitado al capitán Díaz Treviño. Es un capitán muy experimentado, conocido en todo el medio, tanto en el Pacífico como en el Golfo de México. Y bueno, capitán, le damos la bienvenida. Me gustaría que usted sea el que se presente y nos hable un poquito de su currículum. Bueno, egresé de la Escuela Náutica de Tampico en el julio de 1972. Hice mis prácticas y luego me gradué de piloto naval. Posteriormente fui clases en la Escuela Náutica un par de años. Luego regresé a navegar y junté mis singladuras, me examiné de capitán de marina, ¿no? Posteriormente seguí navegando, junté mis singladuras, hice capitán de altura. Después seguí navegando hasta completar el tiempo y me quedé de piloto de puerto en noviembre de 1987 en Salina Cruz, Oaxaca. Y ahí estuve 30 años y un mes trabajando como práctico de puerto y entre ellos, pues ahí nos conocimos con todas las organizaciones sindicales y todo, cuando nos incorporamos a ITF y mucha serie de cosas de esas, ¿no? De cuando las reformas de la ley de 1993 que se publicaron en el 94, la de puertos, y la de navegación, ya estábamos nosotros ahí viendo todo lo que se venía y cómo se vino, ¿no? Cuando abrogaron la ley de fomento y desarrollo de la marina mercante, ¿no? Y posteriormente en los 90, cuando dieron la ley de impuestos del 2% o 3% del impuesto sobre el activo fijo de las empresas, que nada más fue el acabose a la marina mercante y a la construcción naval, ¿no? Y ahí he seguido, pero no nada más me quedé de práctico, yo también participé en muchas cosas de desarrollo de puertos, estudio de puertos y de canales de navegación, como desde el año 2000 o 2001 que participamos en Miami en el diseño, en apoyando el diseño del Canal de Progreso, después la dársena de Altamira y luego la de Huatulco y algunos estudios para el diseño del puerto petrolero de Salina Cruz. Ahí están mis experiencias, esa es la parte que me toca y un poco empresarial. He sido consejero, vicepresidente de la Cámara de Comercio. Unos años fui dirigente sindical, así es que conozco esas dos partes, ¿no? Como les digo yo, capital y trabajo. Vengo del sector obrero y también me dedico a hacer negocios, entonces conozco el aspecto humano por ambos lados del negocio marítimo. Buenas noches, Faustino. Muchas gracias, capitán. Un gusto saludarte y te agradezco la atención de visitarnos aquí con este programa. Sé que estás muy ocupado haciendo mucho trabajo y sé que estás también en el puerto de Veracruz, en casita, y te agradecemos la conexión. Pues bueno, el tema que nos trae el día de hoy es amplio porque queremos tocar varios tópicos de nuestro sector. En base a la experiencia que usted tiene y el trabajo que ha realizado a lo largo de todos estos años, como lo menciona en su currículo. La primera pregunta que yo le quisiera hacer, capitán, y más que pregunta, es una conversación de amigos, es el hecho de que, bueno, la Marina Mercante tuvo una época de gloria, ¿no? Tuvo una época en donde en México se consideraba un país totalmente marítimo, en los dos litorales,
navegaban barcos con bandera mexicana enarbolando, pero bueno, desafortunadamente usted lo mencionó en el currículo donde estuvo muy atento cuando se maneja el famoso 2% al activo fijo. A mí me gustaría que usted nos platicara un poquito de esa época de gloria de nuestra Marina Mercante. Adelante, capitán. En 1972 y en adelante, con el presidente López Portillo, por el 78, emitieron una ley de fomento y desarrollo a la Marina Mercante. El presidente López Portillo, entre sus cosas acertadas que tuvo, fue el desarrollo vio que iba creciendo la industria, quiso industrializar el país, y entonces armó el proyecto de los grandes puertos, que era Altamira, Veracruz, Dos Bocas, ¿no? Y en el Pacífico, Salina Cruz, Lázaro Cárdenas y Manzanillo, y reubicar los otros puertos, ¿no? Eso fue en puertos. Y en materia marina mercante fue más ambicioso. Vio que en la Marina Mercante Internacional todo el mundo tenía subsidios, empezando por nuestros socios comerciales de los Estados Unidos, e implementó un sistema muy parecido, en donde teníamos subsidios al combustible, subsidios se podía abanderar. Pues lo único que había que cubrir completamente, y eso sí no había ninguna benevolencia, era con los costos sociales de las tripulaciones. Entonces, con esos estímulos llegamos a tener barcos que no los podíamos tripular ni completos. Estábamos, en lugar de tener capitán y 3 oficiales y jefe de máquinas y 3 oficiales, que en esas épocas no eran automáticos, pues había barcos que se podía y los traías con capitán y 2 oficiales y el radiooperador, porque no había más, ¿no? O sea, fue cuando las náuticas empezaron a generar más personal, porque la verdad es que fue un boom donde crecimos entre 1975 al año 1990, muchos barcos, había de todo, había graneleros, había petroleros, había cargueros. En esa época, cuando Transportación Marítima llegó a ser la 12ª empresa marítima del mundo, antes de que se metiera ferrocarriles y otras cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que fue una buena época hasta que alguien llegó con la de cuestión de las gentes del presidente Salinas de Gortari, ¿no? Y un secretario ahí que creo que se llama Andrés de Oteiza o algo así, que dijo que la mejor política, o Serrapuche, que la mejor política de materia industrial era no tener política. Entonces cancelan todo, ponen el 2% al activo de las empresas y se les olvidó nada más, como les digo yo, en tono un poco satírico, como usan ahí en tu tierra, Jalapa, ¿sí? Nada más que se les olvidó que las industrias, ¿sí?, están fijas porque están con cimientos. Y la industria marítima es una industria de capital intensivo donde se requiere mucho dinero para comprar un barco y tiene hélice y timón. O sea, si me dices que me vas a poner el 2%, regresaron barcos con el mismo nombre, nomás le cambiaron de matrícula a Rotterdam, ¿no? El Oaxaca, el Monterrey, el Toluca y todos ellos con nombres mexicanos y matrícula de Rotterdam. Cambiaron de bandera porque fue lo que quedó, y luego las empresas decrecieron y todo eso, ¿no? Entonces hemos seguido con el mismo punto desde 1990 a la fecha, por eso va el declive, ¿no? Lo único que nos vino a salvar un poco fue la cuestión del offshore, ¿sí? Y le apostaron al offshore y como le decía, bueno, Cantarell no era eterno, y se les decía, Cantarell no es eterno, y hay que tener cuidado. Y entonces ahí fue el segundo boom de la Marina, Cantarell y todo lo demás de la exportación para los barcos de servicio al offshore. Y entonces ahí nos quedamos muy cómodos en una zona de confort cuando debimos haber salido a la Marina Internacional a lo como íbamos, ¿no? La construcción naval, me tocó ver astilleros en Guaymas donde se construyeron barcos de aproximadamente 30, 50 mil toneladas. En Veracruz se construyeron los nuevos Pemex. Y de repente, cuando cancelan la construcción naval y todos los apoyos que había para la construcción naval, pues Auber nada más queda aquí como una parte de ICABE, donde reparan barcos. Y la verdad que cuando haces comparativos, me tocó hacer poco una asesoría para unos amigos pesqueros, y resulta que es más barato comprar un pesquero en un lugar de América, ¿sí?, con una diferencia de 40% de precio.
Y yo les decía que es tan triste que compres un motor hecho en México, un motor marino hecho en México, en San Luis, lo compres 30% más barato fuera de tu tierra. Y luego te digo, no, capitán Faustino Suárez, sea usted competitivo. Nada más dime cómo. Si a ti, por ser mexicano, te vendo un motor 30% más caro. Como tengo aranceles con tratados de libre comercio a otros países, los exporto en cero aranceles y con el ánimo de fomentar la construcción naval que genera muchos empleos, te dejan. Entonces, como digo yo, el problema es político. No, o sea, voy a ganar impuestos con la Marina Mercante. Digo, capitán Faustino Suárez, vas a ganar el 100% de cero. El 100% de cero, y han llevado a la política así, y ha sido un devenir de estar lidiando contra ellos, ¿no? No, es que les pongo este impuesto, se van. Pero también, perdón, capitán, pero también tiene un trasfondo esto, ¿no? Porque obviamente todas las políticas que se crean con un sentido, ¿no? Y no quiero ser yo quien diga cuál, pero comento, por ejemplo, se acaba nuestro cabotaje, ¿no? Estamos perdiendo entre 25 y 30 mil millones de dólares actualmente. Y bueno, esto a quién benefició, ¿no? Esa es la pregunta que le hago, capitán. Pues benefició, mira, cuando te pones a ver las cosas de los subsidios cruzados, ¿sí? En Estados Unidos no te van a firmar un tratado de libre comercio por una sencilla razón, que la ley de la Marina Mercante que tienen en el momento se fue editada en 1920, que se llama la Merchant Marine Act, o Jones Act para nosotros los veteranos de más de 60, ¿sí? Entonces, ellos no van a cambiar su ley porque ellos tienen subvencionados los barcos. Por ejemplo, los barcos de carga de los Estados Unidos, sean containers o todo, tienen que tener una resistencia que la determina la Navy, no la determinan los mercantes. Entonces, en caso de guerra, reconvierten un barco en 24 horas para transporte de tropas y de equipo bélico, que esa es una de las funciones de la Marina Mercante de toda la vida. Cuando hay guerras, pues tienes que llevar. Los barcos de guerra, el comparativo que yo les hago, un barco de guerra es de 5,000 toneladas, muy rápido y no regulado por nada más que por los países, mientras que un barco mercante pues, puede tener una resistencia de 8 toneladas por metro cuadrado. Y en Estados Unidos lo ponen a 20 porque tienen que llevar tanques y equipos de guerra, entonces no puedes competir contra eso. Y luego, por ejemplo, en Canadá y Estados Unidos ellos tienen el cabotaje del famoso Corn Belt y de todos los cinturones de trigo, por eso los barcos en los grandes lagos son grandes, descargan una velocidad asombrosa y trabajan 7 meses y su cabotaje les da para eso. Entonces, ¿quiere decir usted que esto beneficiaba más a Estados Unidos que a México? No, no, y beneficia a mexicanos, pero lo que tú no puedes demostrar en ese negocio internacional, dices tú, bueno, ¿cómo le demuestras que el capitán Faustino Suárez o el capitán Jorge Díaz Treviño son dueños o accionistas de una empresa granelera internacional que te transporte el grano a México? Si, por ejemplo, dice, no, yo soy el capitán Faustino y soy socio del capitán Díaz Treviño en otras cosas, pero en los barcos no. ¿Por qué? Porque eres parte de un grupo internacional, por decir algo, con sede en Singapur o en un lugar de esos internacionales, y la protección que te dan eres parte de la sociedad, eres socio y tú eres el operador de esa sociedad en transportarle el grano a México. Pero nunca vas a aparecer como que el capitán Faustino Suárez es accionista o armador. ¿Por qué? Porque lo diluyes en medio de las sociedades mercantiles. En los últimos 30 años yo lo único que he observado que la UNTAC, la United Nations Common Trade and Development, que es la que te marca la que lleva las estadísticas del transporte marítimo, lo más que logró fue hacer que dijeras tú, yo, Faustino Suárez y Jorge Díaz Treviño, tenemos 1 millón de toneladas y somos de origen mexicano. La flota mundial hasta el año 2017, el 38% sigue siendo griego, pero como el tamaño de la flota mundial crece, pues cada día los griegos tienen más tonelaje. Pero en ese caso que me preguntas, ¿cómo demuestras que hay una línea que traiga granos a este país y que dice que es de Singapur, ¿sí? No es propiedad de mexicanos? Afirmo. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, capitán, y continuamos. Sale.
Continuamos entonces, capitán. Correcto. Pues en este caso, capitán, bueno, viendo toda esta situación de la cuestión arancelaria, los aranceles, perdón, en cuestión de del activo, también tenemos un problema en relación a la parte de la construcción que usted mencionaba, que fue un auge, ¿no? Aquí se construyeron los barcos Nuevo Pemex, recuerdo, pero aquí hay otra situación en la parte de aduanas, ¿no? Es otro problema que se nos ha presentado. Y pareciera que somos los mismos mexicanos que nos ponemos las piedras en el camino, atorando todo para que el desarrollo que tenía la Marina Mercante de ir de arriba ahora estemos abajo. ¿Qué opinión le merece en relación a esto? El problema sigue siendo que la Secretaría de Hacienda pretende recaudar como está pasando ahorita. Entonces, se le olvida, por ejemplo, que el éxito que tuvo a principios del año fue haber aumentado los salarios. Y hablaban de que iba a subir la inflación. ¿Cuál inflación? O sea, hacen escenarios que no les dan. Entonces aquí lo mismo es, la Secretaría de Hacienda en el 1993 agarró los puertos y dijo, van a ser los puertos para exportación. Dijo, a ver, le decíamos nosotros, es que revisa las cifras de movimiento de carga en los puertos y una gran parte era cabotaje. Entonces, al ser puros recintos fiscales estratégicos, por ejemplo, tú llegas con un barco y apenas ahora dejó el licenciado Chacón, Alejandro Chacón, un oficio ahí donde puedes operar un poco de cabotaje. Cuando nombraron al ingeniero Héctor López, y ya ha pasado casi un año, quedamos en que iba a haber la cuestión de los puertos para reducir, o sea, no hacer los recintos fiscales totales, sino dejar una parte de los puertos como recintos fiscales dependiendo de su vocación. Si eres Altamira, y eres, ¿cómo se llama? Altamira, Veracruz, Progreso, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Ensenada, Guaymas, Mazatlán, puertos que manejes mucha carga de exportación, entonces te quedaría dejar un pedazo, como quiera que sea, para el cabotaje, por razones de que el cabotaje no tienes las carreteras, y los estudios internacionales de Estados Unidos dicen que el 70% de los daños a las carreteras lo causa el transporte rodado, o sea, los camiones. Entonces, no dejas el cabotaje y parece que entonces no dejar el cabotaje, tú como Hacienda dices, no me alcanza para mantener las carreteras, porque no haces caso y no te dejas ayudar, diciendo, bueno, modifica la ley de puertos un poco para que haya recintos fiscales estratégicos definidos en la ley de puertos y en los planes de maestros de desarrollo del puerto, y otro pedazo sea para cabotaje en los puertos que se requiera manejar más cabotaje, y de esa manera ayudas al comercio. Porque ahorita todos hemos rodado. En México una gran parte de la exportación es transporte rodado. Y resulta que si tú tienes una camioneta sub, pesa 2,5 toneladas. Cuando viajas de Veracruz a Jalapa, pagas 100 pesos o 100 y cacho de pesos en las casetas. Así. Y si tú vas en un camión de 6 ejes, pagas 250 pesos. Pero ¿quién destruye la carretera? ¿Tu camioneta sub o el camión de 7 ejes? Doble remolque, el camión. Entonces, indirectamente nosotros los carros subsidiamos a los camiones indirectamente, porque así lo propone Hacienda a través de la que cobra los peajes, ¿cómo se llama? Caminos y Puentes Federales, CAPUFE. Entonces, ellos mismos tuercen y no acabamos de ser una política de Estado donde diga, vamos a desarrollar el cabotaje combinado con los traileros. Nosotros los marinos, o sea, se nos olvida que el inventor del contenedor actual como lo conocemos, de 20 por 8 por 8, fue un trailero de New Jersey llamado Malcolm McLean. Él y su hermano hicieron los primeros barcos de contenedores allá por los 70, donde empezó el auge de los contenedores. Ahorita los contenedores, si revisan las cifras mundiales, están ganando terreno porque ya se transporta más carga en contenedores, y en tierra transportas carga, nada más que llevas 2 contenedores de 40 pies en un full. Pero entonces, ¿qué no puedes combinar con una logística y una estadística de manera que le quites un poco de rodado a la carretera, pero no dañes a los dueños de los transportistas, sino que metas políticas de manera que los transportistas
se conviertan en transportistas mixtos, como es en la zona de Baja California. De Mazatlán a la península de California, todo lo llevas en un transporte combinado, en ferries y en camiones. ¿No es así? Entonces, nosotros por acá no, tenemos que aguantar los dobles fulles, todos los accidentes, los congestionamientos de tráfico que hay a la entrada a Querétaro. Y en el Bajío eso es, en algunos lugares ha crecido la economía, pero también han crecido los problemas para los ciudadanos. Entonces, los señores congresistas no están tomando en cuenta que los de Querétaro y todos esos lados, decir, bueno, vamos a ver lo del ferrocarril. Si tú estudias los reportes de SCT, el crecimiento de vías férreas y de unidades que hacen el ferrocarril, que lo concesionaron hace 20 años, las cifras son fatales, con un crecimiento en 20 años del 5%, en unidades de arrastre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hacen una ley, hacen unas concesiones, cambian las cosas, pero nadie supervisa que esas concesiones sean en beneficio del concesionario, pero también en beneficio de la nación, al tener transportes más eficientes, más baratos y que nos permitan incrementar nuestra productividad. Y en el caso de la parte de la construcción naval, que prácticamente la perdimos, y ahora se hace pues, reparación naval, ¿sí? Pero en ese punto de vista, yo te voy a decir una cosa como empresario de la Canaco. Entonces, de la Cámara de Comercio, que pertenezco todavía, ya no soy dirigente, ya nomás soy ni consejero, ya nomás soy socio. El punto de vista es a ver, si tú generas empleos y un empleo de un capitán bien pagado y de soldadores, los soldadores en el astillero de Marina de Salina Cruz, cuando se construían los barcos de guerra hace 8 años, ganaban 2,000 pesos a la semana, Faustino. 8,000 pesos al mes. Eran 800 empleados y en promedio ganaban 3,000 pesos. Los de más nivel, los soldadores y todo. Entonces, esa derrama económica al gobierno era, en lugar de mandar a hacer los barcos afuera, los hacías ahí, en la ciudad. Generabas empleos, le cobrabas impuestos a los trabajadores gastabas un poco en el comercio local, entonces generabas derramas. O sea, la industria de construcción naval, cuando la haces bien, es como la industria del ¿cómo se llama? De los automóviles. Son ensambladores. O sea, te compran el acero, te compran todo y dices, bueno, vamos a construir. Y terminas mejorando una serie de industrias, ¿no? Los vidrios, dice, bueno, ya tengo una empresa que me va a vender los vidrios, otra que me vende el acero certificado, otra que me vende la soldadura, la que me vende el gas, los soldadores. Se genera un efecto multiplicador. Acuérdense que la construcción naval o la construcción terrestre mueve muchas ramas de la industria nacional. Entonces, ¿en dónde ganas como gobierno? En los cobros que le haces a los impuestos a los trabajadores de la industria naval terrestre de construcción y reparación. No nada más es de esa gente. Y luego la gente de los impuestos directos e indirectos, se calcula que por cada 1,000 empleos directos que dabas en reparación naval, se generaban 4,000 a 6,000 empleos indirectos. Es decir, nuestro gobierno ahorita cobra el 100% de impuesto de nada. De nada. Pues sí, porque usted en este trayecto de la plática que llevamos, nos damos cuenta que, por ejemplo, en la parte del cabotaje, no solo es el abanderar un barco, el tener marinos mercantes mexicanos que estén tripulando esas embarcaciones, sino que estamos desperdiciando los empleos indirectos que estas embarcaciones generarían en un puerto, porque no tan solo es el hecho de que cargarían combustible, que tendrían que avituallar el barco, que tendría que haber talleres de tierra, o sea, talleres navales, que habría personal especializado para toda la situación que se presenta y la necesidad de logística de una embarcación en general. En el caso de la construcción que acaba usted de mencionar, también es lo mismo, ¿no? En el lugar donde se genera este evento de trabajo, esta labor, pues también se generan empleos indirectos. Y bueno, se está desperdiciando, ¿no? Se está desperdiciando todo este potencial en México y estamos desperdiciando 2 litorales. Exactamente. Y luego, por ejemplo, esa es otra.
Por ejemplo, si tú tienes, ahorita vas a tener cambio la norma de transporte terrestre, no me acuerdo si es la NOM 44, vas a tener que consumir diéseles de menor cantidad de azufre. Así Entonces, es. combinando el transporte rodado, por decir algo, concentras del lejano oriente en Manzanillo, Mazatlán, y de ahí pasas en barcos de cabotaje al norte y al sur de la República, en el Pacífico. ¿Está bien? Y le bajas un poco al transporte, no lo reduces, le reduces, entonces necesitas menos trailers. Un barco que te transporte, un barco que le llaman ahora feeder, de 1,000 contenedores, pues ¿cuántos viajes de camión son? Entonces, ahora el camión lo vas a usar en tramos cortos. Entonces, lógicamente, el que consume más diésel son los camiones. Entonces, al usar el camiones en menos kilómetros, vas a consumir menos combustible, como dicen los americanos, vas a contaminar menos y vas a dañar menos el ferrocarril y vas a generar otros empleos. Igual que la construcción. La construcción, tú vas a gastar en barcos de navales o barcos pesqueros. Si los construyes en tu país, sí, no es subsidio, simplemente lo recuperas con los empleos que generas y la economía que multiplicas. O sea, Acaba de tocar usted otro tema y creo que es pues es lo mismo, ¿no? En la parte pesquera, que es parte de nuestra marina mercante. Eh, Hemos también tenido una problemática ahí. ¿Y por qué lo quiero llevar ahora sí de una navegación a otra? Y que son, pues vamos a decir, un tipo de navegación especializada que no cualquiera hace. Sabemos que nuestros compañeros marinos mercantes egresados de la Escuela Náutica de Mazatlán, pues muchos estuvieron en la pesca y están en la pesca del atún. Entonces, a mí me gustaría que también nos platicara un poquito la problemática que se presenta de un boom que era la parte pesquera a lo que estamos viviendo actualmente, rápidamente para entrar al siguiente tema, capitán. ahorita en ese tema del boom de la pesca, ahorita del gasolinazo que le llamaron de Peña Nieto para acá, ¿sí? El gobierno sigue cobrando un mundo de impuestos, ¿sí? Nada más para que te des un comparativo, en Texas, un litro de diésel para un pesquero, un camaronero, está a 11 pesos. Nosotros a 20 y tantos, allá venden los camarones sin necesidad los entregan en sus puertos, los comercializan en sus puertos en dólares. Nosotros una parte lo comercializamos mexicano y otro lo comercializamos en dólares, pero tenemos que pagar el combustible al doble. Y luego, muchos pesqueros son viejos, ¿sí? Porque les falta a mis amigos y compañeros, tengo amigos pescadores, y como les digo, te necesitas modernizar. Modernizar es que aproveches apoyos y cambies máquinas o cambies completamente el pesquero por un pesquero moderno que sea diferente a los que tienes, que sea camaronero, porque los camaroneros ya nomás los permiten pescar 6 meses y luego lo tienes que parar. Entonces, ahorita tienes que hacer embarcaciones de pesca múltiple, como estaba asesorando un amigo pescador, dirigente de pesquerías, de cuestiones pesqueras de la parte del sector social, y le decía, es más barato que mandes a hacer embarcaciones nuevas con tecnología que puedas pescar 10 meses al año, los que te dejen camarón, para que lo dejes reposar, con técnicas que no dañes que permitas que el recurso, que es el camarón y la pesca, se reproduzca sin dañarlo, y que los otros tiempos puedas pescar en superficie con longliners, que se llama, con líneas con anzuelo y carnada, y también produzcas algo y no estés en el problema de ¿cómo se llama?, de tener barco parado y la gente sin trabajar, que le llaman ellos el piojillo, que dura 6 meses sin trabajar, pues es mucho, y tú con una embarcación 6 meses parada en un muelle, se te llena de conchuela y todo, y usándola así, pues te puede durar más la embarcación y más moderna, pero el problema es el diésel y las embarcaciones. Y también el problema fueron los políticos, ¿no? Porque las políticas echaron a perder todo esto, porque quitan a la pesca que estaba concentrada en el sector marítimo y la separan, ¿no? La separan como si fuera algo diferente y que no fuera dentro de nuestro sector. ¿No? Y luego la pesca, por ejemplo, en los puertos, dice, bueno, está fuera de las zonas de pesca, como el Parque Buenfil de Mazatlán o el de Salina Cruz, que es el que conozco y sé cómo opera. Estás fuera, pero tienes las revisiones de SEMAR,
y tienes los costos del diésel, que es los que a mí me tiene preocupado esta temporada. Tiene que ser muy buena en producción pesquera, porque si no es muy buena van a tener que parar los 4 o 5 meses, porque si no, el diésel que se consume no da la producción pesquera, pues vas a tener que parar, porque el negocio que no da, pues tienes que dejarlo. Indudable. Indudable, entonces sí hace falta, lo pasaron a Zagarpa, lo cambian ahora, dices tú, se necesita mayor comunicación entre una administración pública, les digo yo, como dice la ley. Si el capitán Faustino Suárez quiere ser funcionario público, que se meta funcionario público de carrera y que se prepare para hacer un buen trabajo en su rama. A mí no me gusta la administración pública y yo no me dedicaría a eso porque no, un mes en mi vida he trabajado para el gobierno y si me dices me da taquicardia y astuticaria. No trabajo para el gobierno porque no me gusta y he sido toda mi vida iniciativo privado. Entonces, pero hay una ley y es más fácil entenderse con una persona que está preparada. A ver, capitán Faustino, sí, capivente, vámonos, aquí está. Vamos a comprar barcos camaroneros, vamos a hacerlos en el país, vamos a traer el acero de Monterrey, vamos a los motores de San Luis, los vamos a subsidiar sin no, libres de impuestos para que salgan a precios y cobramos a los trabajadores en los astilleros, los hacemos a precios competitivos y ganamos todos, ¿no? El diésel a precios competitivos, ¿no? Precios competitivos más son precios internacionales. A mí me tiene preocupada la estructura de costos de los combustibles en México porque en México somos muy afectos, los políticos son muy afectos a negar las cosas. La pregunta es por qué las empresas de aviación son competitivas a nivel internacional en precios de avión y las mexicanas te cuestan muy caro los boletos domésticos y las mexicanas medio alegan que el precio de la turbocina es muy caro en México y los costos. Entonces, dices tú, un boleto de México-Veracruz redondo te cuesta 7,000 pesos en Aeroméxico a veces. Y de México a Shanghái, 17,000 pesos redondo directo, Faustino. Entonces, la pregunta es, consumes más combustible y todo, te venden el precio del combustible a precios internacionales o nacionales. Entonces, no se trata de subsidios, se trata de precios competitivos para no matar industrias. Así es. Capitán, hemos ido platicando acerca de todo lo que es el sector. Obviamente también nos falta hablar en la parte portuaria. En la parte portuaria de México, pues tenemos la requisa que fue en Veracruz y tú recordarás cuál es la problemática. Hay incluso alijadores y estibadores del puerto de Veracruz están recuperando sus bienes, sus cuentas, reconoce el gobierno actual que fue un error, pero eso también afectó porque obviamente el puerto hubo ciertas fricciones de poder, ¿no? Eso es lo que se percibió. Pero ¿cuál es su visión acerca de este tema, capitán? En aquella época el asunto, algunos gremios, algunos, no todos, algunos, no se modernizaron y abusaron de sus prebendas. Entonces, al entrar en el contexto del GATT y de lo que venía del TLC, entonces había que modernizar el sistema portuario, como en todos lados. O sea, los gobiernos democráticos quieren sindicatos democráticos que peleen mejores salarios con mejor productividad para sus trabajadores. Entonces, la requisa fue desde el punto de vista fue llego y te quito todo lo que tengas y te hago para que no, lo primero que se hace es quitarte el dinero para que no estés dando molestias y así se hizo. Les quitaron dinero, propiedades y todo. Imagínate, fue en 1993, ya pasaron 24 años y apenas están recuperando sus propiedades y sus cosas. O sea, los aniquilaron. Si hubo abusos y todo, en lugar de modernizarlos, los aniquilaron, que esa es una de las cosas, eran los gobiernos del famoso PRI, en donde todavía quedaba ahí el señor Manuel Bartlett, que le podemos preguntar cómo se maneja esas cosas. Manuel Bartlett ahora en la Comisión Federal de Electricidad es el símbolo, en mi opinión personal, de la represión. Entonces, así lo reprimieron.
se modernizó el sector, pero siempre los extremos son malos. O sea, yo cuando estudié la náutica en el último año, nunca se me olvida un libro que se llamaba The Human Size of the Enterprise. Y en mi vida profesional he visto cómo venden empresas, ¿sí? O se alían como transportación marítima y desaparecen, se funden y terminan en nada. Gasolineras donde eran exitosas y de repente hoy en día son fantasmas que no producen. ¿Por qué? Porque alguien la compró, quitó a todas las personas y puso personas nuevas. Y eso en la parte empresarial sí se puede, pero normalmente te lleva a tener tropiezos o te puede llevar hasta el fracaso. Entonces, eso que hicieron en el sector de puertos, bueno, metieron, modernizaron, se ha levantado la productividad, se han levantado las inversiones y todo, pero la pregunta es, ¿qué tan competitivos están los precios, los pagos a los trabajadores? Y la situación que están viviendo en la parte de seguridad social, porque tengo entendido que el trabajador portuario entra y está asegurado, pero después sale y ahí dejó de tener el seguro. Por eso, es que yo estoy de acuerdo con esa parte. Si tú me vas a contratar por horas, me puedes contratar por 4 horas. Nada más que el precio que te tengo que cobrar como representante de Faustino y Jorge Díaz es mucho más alto. Y si quieres te cobro todo como era. La ley lo permite, la Ley Federal de Trabajo desde 1970 te permite eso. Que tú, organización sindical, yo llego y le cobro ¿cómo se llama? A Suárez Estibadors desde Veracruz. Y le voy a cobrar por hora tanto por trabajador y ahí incluyo todas las prestaciones sociales de los trabajadores. Y yo como sindicato las entrego y los doy de alta y todo. La ley lo permite, la ley del Seguro Social lo permite. Es una cosa que es poco conocimiento. Y no quieres tener relación laboral, págame bien. Págame bien. Porque cambiaron la ley y ahora la antigüedad vale una nimiedad. Si revisas cómo se liquida la antigüedad de un trabajador con los amigos del derecho laboral, habría que preguntarle a la secretaria alcalde, ¿no? Así es, la de trabajo. Trabajo, y la verdad que yo como ex trabajador un día me dijo un muchacho que trabaja conmigo de hace 20 años y ahí fue y le preguntó un abogado empresarial, laborista empresarial, y ya le dijo cuánto valían sus 20 años de antigüedad. Pues la ley federal del 70 de trabajo permite pagarte a ti o yo asumo toda la responsabilidad como empresa y lo pago. A mí me gusta más lo segundo. Claro. Lo primero, la independencia del capitán Faustino. Faustino, necesito que seas más productivo. ¿Y cómo va a ser más productivo? Oye, Capi, doy más producción, doy más toneladas, soy más seguro, no tenemos accidentes. Ah, perfecto. ¿Estás ganando? Sí, pues ahora págame más. O digo, bueno, no te puedo pagar más, te pago una prima para los fondos de previsión social. Claro. Vamos a hacer un pequeño espacio, capitán, y continuamos. Órale, pues.